Muy buenas noches. El Centro Universitario Tecnológico CEUTEC les da la más cordial bienvenida a la conferencia Storytelling para Emprendedores, de la mano de Elías Assaf, quien es consultor en estrategias de comunicación y storyteller. Ante la situación inesperada que estamos enfrentando por la pandemia de COVID-19, CEUTEC, a través del Centro de Emprendimiento e Innovación CEI, fortaleciendo su pilar de emprendimiento, desea proporcionar a los emprendedores herramientas necesarias para la reinvención de los negocios ante la nueva normalidad. Agradecemos a todos los participantes y asistentes a este evento virtual y reciban del Centro Universitario Tecnológico CEUTEC una afectuosa bienvenida. A continuación, cedemos la palabra al ingeniero Dax Paz, coordinador de emprendimiento de CEUTEC San Pedro Sula, quien será su moderador el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rafael Castellanos de Mercadeo. Muchas gracias por esa bienvenida y muchas gracias a todos los asistentes que viernes a viernes están con nosotros en este ciclo de conferencias que tenemos de emprendimiento, desarrollo personal y desarrollo profesional. Nosotros, como Centro de Emprendimiento e Innovación CEI de CEUTEC, tenemos la misión de ser agentes difusores de cambio sobre emprendimiento, sobre negocios. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a un invitado especial, alguien que es bastante preparado, muchos ya lo conocen a nivel en San Pedro Sula y a nivel nacional. Él tiene una larga trayectoria, su nombre es Elías Assaf. Y vamos a conocer un poco de él antes de estar presentes en su conferencia. Elías cursó estudios en la Universidad Privada de San Pedro Sula, donde se graduó como licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Luego, Elías fue aceptado en la Academia de Artes Fotográficas de Santa Fe, Estados Unidos, en el certificado profesional de fotografía de retrato documental. Desde ese momento, su pasión fotográfica y la madurez del buen mirar y encuadrar, mezclado con el arte de contar historias, para que ya vayámonos metiendo al tema del día de hoy, lo ha llevado a recorrer varios países de Latinoamérica de la mano con organizaciones de desarrollo de la talla de UNICEF, USAID, Water for People, CARE, ACNUR, entre muchas otras. Elías también fue docente del certificado profesional de fotografía en nuestra casa también aquí en Unitec, pero luego por temas de tiempo tuvo que dejar el atril luego de 2 años ininterrumpidos de enseñanza. Actualmente Elías sigue colaborando con estas organizaciones contando sus historias, utilizando las herramientas de la fotografía, el video y la narración sobre las personas que a través de su trabajo hacen de este mundo un mejor lugar para todos. Así que, señoras y señores, con ustedes, nuestro invitado y conferencista del día de hoy, el señor Elías Assaf. Buenas tardes a todos. Como lo dijo Dax, mi nombre es Elías Assaf. Soy storyteller audiovisual desde hace más de 15 años y la verdad que es un gusto poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes para poder hablar un poco sobre el arte de contar historias y cómo hacerlo de la mejor manera. Y muchas gracias a CEUTEC por permitirme pues, compartir con todos este importante tema. Vamos a hablar... Muchas gracias, Elías. Solamente antes de comenzar, decirles a nuestros espectadores que nos están viendo directamente de la página oficial Facebook de CEUTEC Honduras y también nos pueden ver directamente en vivo por la página oficial de CEUTEC Honduras en YouTube. Y para darles un poco sobre lo que se va a tratar el programa, vamos a comenzar ahora entonces con Elías Assaf con su conferencia y luego ustedes pueden ir haciendo comentarios y pueden ir haciendo también sus preguntas en el chat de Facebook o en YouTube y luego nosotros se las vamos a hacer llegar en vivo y en directo a Elías Assaf. Así que muchas gracias, Elías. La pantalla es suya. Adelante. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el arte del storytelling. El storytelling es algo que, bueno, que ha sido mi trabajo básicamente desde que salí de la universidad en 1999.
Desde ese tiempo, pues el storytelling es el tema que ha venido a moldear toda mi carrera profesional y me ha agarrado del storytelling para poder crecer personal y profesionalmente. El storytelling me ha llevado a muchos países. He estado haciendo este trabajo desde Sudamérica hasta Norteamérica, Perú, Bolivia, El Salvador, toda Centroamérica y aquí en Honduras la mayor parte del tiempo, y todo gracias al storytelling. El storytelling o el arte de contar historias, pues básicamente todo comienza con Érase una vez, así como los cuentos que hemos venido escuchando desde niños. Pues el arte de contar historias es tan milenario como el humano mismo. Digamos que nuestros antepasados se reunían alrededor de las fogatas en aquel momento cuando no había ni internet, ni Netflix, ni redes sociales, y no había nada más que hacer que contar historias. Entonces, bajo el cielo estrellado, pues nuestros antepasados se reunían a contar historias, y de ahí viene y surge la oración, la tradición oral. Que la tradición oral básicamente todo lo que ahora sabemos antes de que existiera la escritura como tal. Por tradición oral se han hecho grandes libros, incluyendo la Biblia. Vemos que la Biblia, antes de que se optara por contratar o por darle ese trabajo arduo a los escribas eran los que escribían, valga la redundancia, para la Iglesia Católica. Pues antes de eso todo era tradición oral. O sea, todos esos libros de la Biblia, antes de ser escritos, fueron pasándose de boca en boca, de persona en persona, a través del storytelling. Y luego finalmente pudo haber sido capturado por un escriba y ya pudo quedar plasmado en un papel. Entonces el arte de contar historias ha fascinado a la humanidad desde los inicios, desde los anales de la humanidad, y es eso lo que nos ha mantenido siempre capturados e interesados en la historia, en nuestra historia. Al mundo lo conforman dos cosas: las historias contadas y los recuerdos que dejan estas. Pues básicamente de eso se trata el storytelling. Nosotros nunca vamos a olvidar una buena historia, así como nunca vamos a olvidar un buen libro que hemos leído, o una buena película que hemos visto, o algo que nos hayan contado desde pequeños. Digamos, ¿cuántos de nosotros no tenemos esos recuerdos vívidos de las cosas que hemos hecho, de las cosas que dijeron que hicimos cuando éramos pequeños, o de esos relatos que nos contaron cuando éramos chicos y todavía ahora de grandes los seguimos recordando? Entonces el storytelling básicamente de eso trata, de capturar la imaginación, de capturar la atención y que eso quede grabado. Entonces, así como dice Vera Nazarian, al mundo lo conforman esas dos cosas: las historias contadas y sobre todo los recuerdos que dejan estas. Entonces, para que nuestro storytelling o nuestras historias realmente tengan un impacto, los primeros segundos a la hora de que nosotros empecemos a contar la historia son los más importantes. Si nosotros empezamos contando una historia muy aburrida, una historia que no tiene un personaje principal, una historia que no captura la atención, pues lo más seguro es que nuestra audiencia va a perder el interés y se va a poner a hacer otra cosa. Y ahora con esto de la tecnología, pues no sé, van a agarrar un celular y se van a poner a ver sus feeds y sus redes sociales, y nosotros lo más seguro es que vamos a quedar hablándoles a la pared. Entonces lo más importante es capturar la historia, es capturar la atención de las personas cuando empecemos a contar la historia. De esa manera estamos seguros de que poco a poco podemos ir tejiendo esa maraña de atención hasta poder lograr llegar hasta el final. Hay que capturar a nuestra audiencia. Por ejemplo, si yo empiezo historias como: lo que están a punto de escuchar no es cualquier historia, es algo que nos ha pasado a todos, pero muchas veces sin darnos cuenta. Si yo empiezo así, es muy extraño, sería muy raro de que alguien no me preste atención, ¿no? O si digo: lo que le contaré tiene que ver con despertarse por las noches, incapaces de mover un músculo. ¿A cuánto les ha sucedido? ¿No les parece eso interesante? O, ¿alguna vez han sentido que alguien los ve cuando están solos en su casa? Yo les contaré mi historia con esta extraña sensación. Si yo empiezo una historia de esa manera, con este tipo de frases,
Entonces, inmediatamente voy a capturar su atención y hace que nuestro relato sea realmente interesante y de manera casi inmediata la gente va a centrar la atención en nosotros y va a escuchar lo que tengamos que decir. Vamos a contar una historia que todo el mundo sabe sobre Jonás, que fue tragado por una ballena. Está en la Biblia, pero yo solo pensé en algo que quería contar, me acordé de él y lo que les voy a decir, básicamente lo inventé de alguna manera, o sea, lo puse como en mis palabras. Entonces, Jonás era un pescador muy afortunado. Tenía una bella esposa, una gran casa. Siempre que salía a pescar, traía lo mejor del océano. Su vida era perfecta. Entonces ¿cómo empezamos este storytelling? Empezamos hablando de quién, Jonás, que era un pescador, que tenía una bella esposa y una gran casa. ¿Qué es lo que hacía? Salía a pescar. ¿Qué es lo que conseguía? El mejor pescado del océano. Y la conclusión, su vida era perfecta. Entonces esa historia la empezamos de una manera muy positiva. Tratamos de identificarnos con el personaje de Jonás, nos gusta que le esté yendo bien, nos sentimos simpatía por él. Luego, una noche Jonás se pasó de copas y alzó la mar en un completo estado de ebriedad, y cuando estaba cantando y riendo en su barcaza, en medio de la noche, una enorme ballena saltó y se lo tragó de un solo bocado. Entonces, que ahora mismo estábamos como que al principio que Jonás era una persona que era muy afortunada, que lo tenía todo, pero por el tema del alcohol fue irresponsable y una ballena se lo tragó. Entonces ahora Jonás entró en tragedia. Muy triste y asustado, Jonás pidió a la ballena que por favor lo dejara libre y que jamás volvería a tomar una sola gota de alcohol en su vida. Y la ballena tuvo compasión de Jonás y lo vomitó sano y salvo de regreso a las costas. Entonces volvemos a subir otra vez a algo positivo, algo afortunado, y Jonás está bien y es un final feliz. Obviamente este no es el relato original, solo me acordé del personaje y lo desarrollé de mi manera para poder poner en evidencia cómo funciona el storytelling. Y el storytelling funciona a través de una curva de una historia exitosa. Esta es mi curva de cuando yo tenía 5 años y estaba en el segundo grado, pero creo que se entiende. Podemos ver la cara feliz y el plano está partido en dos, bueno y malo. Entonces Jonás es la carita de arriba, en la parte buena, y que tiene una esposa perfecta, y que es pescador, y que siempre le va bien, y eso y lo otro. Y justo la historia empieza a bajar, llega a la parte mala, cuando se lo traga la ballena. Pero luego, y Jonás está triste, pero luego la curva empieza a subir nuevamente, y ahora Jonás está mucho más feliz que al principio. Por eso la flecha está más arriba que donde inició al principio. ¿Y por qué está mucho más feliz? Bueno, porque aparte de que fue vomitado por la ballena, ahora él puede seguir con su vida, pero con una lección de que no es bueno salir a la mar en estado de ebriedad y que ahora él realmente valora más su vida, ¿cierto? Entonces, la historia termina como que mucho más feliz de cómo empezó. ¿Dónde hemos visto esta curva antes? ¿Acaso la Cenicienta no es así? ¿Cómo empieza la Cenicienta? La Cenicienta es una pobre muchacha que es asediada y molestada diariamente por sus hermanastras. La tratan como una sirvienta, la ponen a barrer, a trapear y la tratan mal. Entonces, esa historia empieza no arriba, como la historia de Jonás, sino que empieza abajo, empieza en lo malo. Ok, entonces de alguna manera nos sentimos identificadas con ella y no nos sentimos identificadas con las hermanastras, porque las hermanastras son malas, sino que nos sentimos identificados con la muchacha, porque pobrecita. Entonces, se dan cuenta de que hay un baile y que ahí va a estar el príncipe y que ella puede ser parte de ese baile y que, bueno, y que con suerte el príncipe se puede fijar con ella y sacarla de la pobreza. Algo así como un sugar daddy de antes.
y sacarla de la pobreza. Entonces, ella se le presenta una hada madrina y la hada madrina le dice, mira, yo sé que querés ir a la fiesta, yo sé que querés tener a tu novio príncipe, yo sé que querés salir de la pobreza, estás harta de tus hermanas y yo te voy a dar el chance. Te voy a dar te voy a mágicamente conseguir un vestido, una carroza de calabaza jalado por caballos que antes eran ratones, y vas a ir a la party y vas a andar tan maquillada que nadie te va a reconocer. Y vas a poder estar ahí tranquila y ni tu hermanastra ni tu madrina te va a reconocer y vas a tener el chance de poder enamorar al príncipe. Entonces, ¿qué pasa con la curva? Ella se empieza a liberar y la curva estaba abajo de la tragedia, ¿no? Y ella empieza a subir. Entonces ahí ya capturamos la atención de la audiencia porque queremos saber qué va a pasar. Queremos saber qué va a suceder en la fiesta, a ver si la reconoce, si no la reconoce, si va a conocer al príncipe o no. Entonces, la atención ya está capturada. Primero que nada, nos simpatizamos con el personaje. Desarrollamos un personaje principal. O sea, toda buena historia tiene varios elementos. Número uno, el personaje. Tiene que haber un personaje principal. Número dos, este personaje tiene que pasar por varias etapas. De alegría, felicidad, tragedia. Número tres, tiene que haber un giro inesperado. Y número cuatro, tiene que existir un final feliz. En el buen sentido de la palabra, para que la historia sea completa y la historia realmente funcione. Pero si no tenemos un personaje, si no damos un giro inesperado, si no tenemos etapas buenas y malas en la historia, entonces realmente no estamos contando la historia. Solo estamos dando información. Y eso es aburrido. Entonces, luego de que ella, así como lo sabemos, llega a la fiesta, bueno, y el príncipe se enamora y luego llegan las 12 y ella tiene que salir corriendo. Entonces ahí la curva vuelve a bajar en el momento de que se le desaparece todo. Se le desaparece su vestido, otra vez está en su casa, desaparece la calabaza y otra vez es la sirvienta hermana de ellas. Entonces la curva vuelve a bajar. Y ya luego el giro inesperado es cuando el príncipe dice, ok, dejó una zapatilla y hay que buscar de quién es la zapatilla. Entonces ese es el giro inesperado. Y luego el príncipe viene, la ve, le mide la zapatilla y las hermanastras se mueren de la cólera y de la envidia, se la lleva y son felices para siempre, por siempre, por siempre. Y ahí la curva sube inmediatamente hasta lo más alto. Entonces de esa manera es como nosotros manejamos la curva de las historias. Entonces no es lo mismo decir, no te comas esa manzana, digamos, a un niño. Si yo le digo a un niño, yo tengo una manzana y esa manzana le digo a un niño, no te la comas. No es lo mismo decirle solamente eso que contarle la historia de Adán y Eva a ese niño. Y decirle, bueno, mira, Adán y Eva en el principio vivían en un paraíso. Eran muy felices. Pasaban comiendo de todas las frutas que tenían a su alrededor. Y Dios les dijo, puedes comer de cualquier cosa, menos de ese fruto que está en el centro del paraíso. Y Eva, por alguna razón, no le hizo caso, se comió la manzana, Dios se dio cuenta, se enojó mucho y los desterró del paraíso. Y vivieron en desgracia el resto de su vida. Entonces, yo creo que con esa historia, como que vamos a convencer un poco más al niño para que no se coma la manzana, ¿no? A que solo decirle, no te comas la manzana. Entonces, esto pasa lo mismo en la vida. O sea, cuando nosotros hacemos presentaciones de los proyectos que realizamos en nuestros trabajos o sobre algún producto que queremos vender, si podemos contar una historia que vaya de acuerdo, que sea real, obviamente, que vaya de acuerdo hacia la experiencia, hacia ese producto que nosotros estamos queriendo promocionar o vender, si hay una historia que lleve todos estos elementos, entonces va a ser mucho más interesante y la oportunidad de compra creo que va a ser más grande. Que solo decirle, por favor, cómprame este jabón o cómprame este champú o cómprame, no sé, lo que sea, que contar una historia alrededor de eso. Como que decir, María al principio sufría de mucho acné. Todo el mundo la quedaba viendo mal, ella no salía a ningún lado porque le daba miedo ser rechazada y sentía mucha pena por el acné. Pero ahora, gracias a este producto, Acné Max con partículas de plata, ahora María en 14 días ya tiene una piel tersa, bella, y ahora es el centro de atención de sus amigas y tiene, no sé, lo que sea. O sea, y ahora es feliz. Entonces, si nosotros contamos ese testimonio, esa historia a través de la vida de María, creo que va a ser mucho más posible
que podamos vender esa crema acné 50 con partículas de plata que solo decir, hey, cómpreme esto porque es bueno para las espinillas. Entonces, realmente el storytelling puede ser aplicado para cualquier cosa. Ahora en mi trabajo, ¿cómo funciona el storytelling de mi trabajo? Este es el pescador artesanal. Entonces, por sí solo, esa imagen, si la ven detenidamente, ¿qué les cuenta a ustedes como historia? O sea, ¿qué podemos concluir de esta fotografía? Bueno, podemos concluir de que él es un pescador, que es artesanal, que vive en bajas condiciones o en condiciones de pobreza extrema. ¿Por qué? Bueno, por el aspecto de él, por cómo está vestido, por su aspecto físico, por el tipo de barcaza que usa, por el remo. También podemos ver que él está pescando, porque ahí está en el mar, ¿no? Entonces, esa imagen como tal ya cuenta una historia. Las organizaciones de desarrollo apalancan fondos contando historias. Cuando digo apalancan fondos, es que las ONG generalmente funcionan, que ese es mi campo. Yo soy storytelling audiovisual con amplio énfasis en ONGs. O sea, yo cuento las historias de los proyectos de las organizaciones para poder apalancar fondos. O sea, porque la mayoría de los donantes de estas organizaciones son internacionales. Entonces, estos donantes quieren saber cómo trabaja la organización o qué es lo que ha estado haciendo la organización con los proyectos para poder decidir si les van a seguir dando fondos o para poder empezar a dar fondos. Entonces, las organizaciones de desarrollo apalancan fondos contando historias de éxito que sean sostenibles. Cuando digo que sean sostenibles, es el tema ese de no le regales el pescado, enseñarle a pescar. O sea, eso es ser sostenible. Entonces, si nosotros como organizaciones le enseñamos a las comunidades, por ejemplo, en temas de alimentación, de seguridad alimentaria. O sea, no es lo mismo ir a dejarles a ellos sacos de comidas mensualmente, donde se gasta mucha plata, que ir a hacer programas de siembra, de enseñarles a sembrar, de enseñarles a abonar, de enseñarles a cosechar. Eso es sostenible y eso es lo que les gusta a las organizaciones. Miremos esta foto. Esta foto la hice para una organización que se llama Visión Mundial. Entonces, si ustedes ven esta foto y lo único que existe como pie de foto en la letra que están abajo, el título, que dice mujer cocinando en una estufa que no produce humo. Departamento de Copán, Honduras. Entonces, no es lo mismo que ustedes vean esta foto con esa descripción, que vean la misma foto con esta descripción. Toda la familia de Patricia sufrió por muchos años el problema respiratorio debido a la exposición constante del humo producido por la hornilla tradicional. Hoy, y gracias a la cooperación internacional canalizada por la organización Visión Mundial, decenas de familias en el municipio de San Jerónimo, Copán, incluyendo la de Patricia, cuentan con fogones ecológicos y seguros que emiten 0 partículas de humo dentro de la vivienda, logrando de esta manera una mejor salud para todos. Entonces, esta es la manera de contar una historia breve. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que están todas las preguntas importantes cubiertas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué? El qué es estufas ecológicas. ¿El por qué se hicieron estufas ecológicas? Porque las que son tradicionales provocan problemas respiratorios por el humo. ¿Dónde? En San Jerónimo, Copán. ¿Quién? Patricia. ¿Cómo? Con fogones ecológicos y seguros que emiten 0 partículas. Esa es la manera de contar una historia. Entonces es diferente esto que esto. Entonces de eso se trata mi trabajo. Llego, hago la fotografía o hago el video y cuento las historias. Entonces, si la organización la cooperación internacional que dona este dinero para que se construyan estos fogones o financian estas organizaciones, ven esta historia y dicen, ok, entonces Visión Mundial realmente está haciendo las cosas bien, está ayudando a decenas de familias en San Jerónimo, Copán y en otros municipios, en otras localidades, entonces vamos a seguir financiándolos porque están haciendo las cosas bien. Entonces, gracias a esta pequeña historia y gracias a esta foto,
Entonces ahora se documentó un proceso que es exitoso. En resumidas cuentas, para contar un buen storytelling, primero hay que iniciar con un buen anzuelo para capturar el interés de tu audiencia. Luego hay que desarrollar un personaje. Se desarrollan las respuestas a las preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Tratar de llevar tu personaje al averno, o sea, a la tragedia, y traerlo de regreso sano y salvo. Y al final feliz con un toque de aprendizaje. Eso básicamente es la manera de cómo contar una historia. Ok, muchas gracias, Elías. Elías, nosotros aquí en Ceutec, y hablo de Ceutec Honduras, en las 3 sedes, tenemos clases de emprendimiento, generación de empresas 1, generación de empresas 2 y otras clases que llevan siempre el componente de emprendimiento o de innovación, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Específicamente en varias de estas clases, y hablo específico en la de generación de empresas 1 y 2, ellos presentan un proyecto final y es el crear, el desarrollar la idea de negocio durante las 10 semanas de clase. Al final ellos hacen un pitch, ¿verdad? Donde muestran y defienden su idea de negocio frente a los jaguares, le llamamos, que es al jurado, que son los jueces. Y estas las hacen las actividades de clase en estas tres sedes de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. La pregunta es, para ellos como emprendedores y que están desarrollando estas ideas, ¿cómo pueden ellos adaptar y hacerlo en una presentación que tienen 5 minutos para presentar su pitch, definiendo de qué se trata el problema, ¿verdad? Y cuál es su producto y las ventajas y todo eso? ¿Cómo pudieran ellos implementar esto del storytelling, el contar historias a la hora de presentar su proyecto? Y ahorita lo pregunto solo como clase. Después lo vamos a ver a nivel profesional, a las personas que en realidad ya están vendiendo un producto. Ok, a nivel como clase, como los productos, me imagino que después de ser desarrollados tienen que tener una experiencia con el consumidor. Entonces, tienen que ser probados por personas ajenas a la escuela o al colegio o a la universidad, no sé, lo han probado, lo que sea, y poder hacer prueba y error y ver qué se puede mejorar, cuál es el nivel de satisfacción, todo el nivel de prueba y error para saber, sí, pues, cómo funciona el producto. Entonces, el storytelling, cuando es un producto que está recién empezando y ha tenido pocas experiencias con el consumidor, el storytelling puede ver, así como un personaje desde el inicio que se inició con este proceso, es cuáles fueron, número uno, cómo iniciaron, luego cuáles fueron los retos. Entonces ahí donde traemos el personaje al averno, cuando son los retos, cuando tenemos problemas de producción o cuando es algo que se ocupaba energía eléctrica para hacerse, que habían bajones de energía y había que llevar todo para otra casa y allá conectar todo y seguir produciendo el producto nuestro y todos esos obstáculos, ¿no? Luego, una vez que llevamos el producto, que es nuestro personaje principal, al averno, luego tenemos que salir de ahí y volver otra vez a la curva de la satisfacción, a la curva de poder superarse, y ahí es donde tiene que haber un giro. Entonces, un giro, a veces se da, a veces no, es que, bueno, y cuando justo pensamos de que ya no íbamos a poder seguir por los problemas que teníamos, no sé, con energía o con el local o con el equipo, de repente vino alguien y nos dijo: hey, ustedes están haciendo este producto, bueno, yo tengo ahí un espacio, o yo tengo ahí una maquinaria que les va a ayudar, o yo tengo una persona que es profesional en esto y con gusto les puede ayudar. Ese es un giro inesperado. Entonces eso llama la atención, vuelve a enfocar a las personas, a lo que están escuchando, y también nos sentimos como en simpatía porque queremos realmente que esto supere todos los obstáculos y triunfe. Entonces las personas que están escuchándonos están como atentos a ver en qué quedó la historia, porque a veces podemos llegar a un punto sin retorno que dice: óigame, pero de aquí no hay salida. O sea, de aquí no hay ninguna manera, no hay ninguna luz al final del túnel y de repente hay un giro inesperado. Y cuando nos sentimos tan mal
porque no hay una luz al final del túnel y hay ese giro inesperado, donde realmente hay esperanza, es cuando nos volvemos a sentir alegres y volvemos a sentir simpatía con el personaje. Entonces, cuando estamos hablando de productos que están en proceso de desarrollo, esa es la mejor manera. O sea, poder contar la historia y entre más elementos le podemos meter, esos tipos de elementos, obstáculos, el personaje principal, el giro inesperado y al final la satisfacción, pues va a ser mucho más satisfactorio para el que está escuchando. Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta de Víctor Monterroso desde nuestra transmisión en vivo en Facebook Live y dice, Víctor Lisandro Monterroso, ¿cuál sería el presupuesto apropiado? ¿Cuál sería el presupuesto apropiado del que tendría que disponer una microempresa para poder hacer una presentación de sus servicios con esta herramienta del storytelling? No, la verdad que no hay ningún presupuesto. O sea, el storytelling puede ser una fotografía con un pequeño texto, con un fragmento. O sea, el storytelling realmente no se puede mejorar con dinero. El storytelling, la única manera de mejorarlo es con creatividad. El storytelling es mejorarlo, o sea, es algo que hay que practicar mucho, porque el storytelling no tiene nada que ver directamente con herramientas tecnológicas ni nada por el estilo. O sea, el simple hecho de poder sentarme a hablar con las personas, yo estoy haciendo el storytelling, ¿verdad? Y todo depende de cómo nosotros hemos desarrollado ese arte, que aunque sea milenario y que sea utilizado desde el tiempo de las cavernas, ahora mismo mucha gente no sabe contar bien las historias. O sea, por eso te dicen, bueno, es que vos no te sabes bien el chiste, mejor que lo cuente el otro, dice. Eso tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver, es que vos lo contás muy bien, mejor contalo vos. Bueno, tiene que ver con eso. La gente le encanta escuchar a alguien que cuente bien las cosas, que cuente bien el chambre, como dice, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso tiene que ver con eso. Entonces, realmente no es que el storytelling va a ir pegado con algo tecnológico que va a generar un presupuesto y entre más dinero, mejor va a ser la historia. No, no tiene nada que ver eso. Sí, una pregunta. He visto tanto en las redes sociales que es efectivo el hacer pequeños videos que duren aproximadamente 30 segundos, máximo un minuto, porque ya después se pierde la atención de la persona. En estos videos es donde se puede contar esa historia, tanto de dónde viene el producto o qué necesidad satisface. Y yo lo miro de esta forma y bueno, vamos a decir las marcas de Coca-Cola. Actualmente Coca-Cola se está enfocando en la familia y esos comerciales que está haciendo Coca-Cola no necesitan ni ofrecerle y decir, tome Coca-Cola, es la mejor bebida carbonatada. No, ellos cuentan cómo el estar en familia y hacer una situación entre hermanos, creo que esa es una de las que he visto, o en Navidad, entre hermanos que juguetean, que se hacen bromas y al final se están tomando la Coca-Cola juntos en familia y se escucha una música y termina, dura 30, 40 segundos. Por allí va lo que estamos hablando del storytelling para que nuestros viewers sepan y se den cuenta, Elías. Sí, eso ya tiene que ver mucho con marketing digital. Las estrategias de marketing, Dax, es que los videos ahora funcionan mucho mejor que una foto fija. Bueno, realmente tiene que ver mucho con la aplicación del producto, pero los videos, de hecho, 30 segundos en estas nuevas tendencias ya se está volviendo hasta muy largo. Si te fijas, ahora Instagram, el máximo, por lo menos en el feed de Instagram, son 15 segundos, porque que tenemos que contar y hay tanta información y hay tantas notificaciones. O sea, uno está viendo algo y en eso sale una notificación de Facebook, una notificación de Gmail, una notificación de Twitter. O sea, todas estas empresas están compitiendo por nuestra atención. Todas. O sea, todo el mundo quiere llamar nuestra atención. Entonces, la idea de estas plataformas es mantener la mayor cantidad de tiempo posible a nosotros en su plataforma sin que abramos otra cosa, sin que abramos Twitter, sin que abramos Gmail, sin que abramos Facebook. O sea, si está en Facebook, ellos quieren que esté en Facebook. Entonces, de hecho, el contenido que ellos más visualizan, esos algoritmos, famosos algoritmos, tiene que ver con las personas que logran que con su contenido mantener más tiempo en la plataforma a su audiencia,
sin que cambien de plataforma. Esos son los que realmente son premiados. Entonces, por eso a veces en nuestro feed vemos siempre las cosas de las mismas personas, y de las mismas personas, y de las mismas personas, porque de alguna manera nosotros, a través de nuestro interés, le hemos dado esa prioridad a esa persona. La red se dio cuenta y ahora cambió el algoritmo para que el feed nuestro solo salgan cosas de las personas que nosotros más vemos. Así funciona. Así funciona. Así, digamos, cuando, no sé si usas las stories de Instagram, ¿verdad? Y vos te fijas que los primeros 10 son los mismos jodidos de siempre. Exacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hemos priorizado. O sea, nosotros hemos entrenado al algoritmo de nuestras redes para que sepa qué es lo que nos gusta, pues. Sí, De alguna manera así funciona. Entonces sí, los videos son exageradamente buenos. Yo vengo haciendo videos corporativos y documentales desde hace 15 años y yo siempre le doy la misma consejo a ellos. Me dicen, no, mira, vamos a hacer un video de 15 minutos. No, le digo, o sea no es National Geographic, pues. O sea, si vos querés presentar un video de un proyecto que estás haciendo de agua o de alimentación, donde estás viendo de que al principio la gente tenía que caminar 10, 15 kilómetros a recoger agua con un balde en la cabeza, porque allá estaba el pozo y encima el pozo estaba con agua contaminada, los niños les daba diarrea. Y ahora, gracias a este proyecto, han puesto una bomba de agua y ahora no tienen que caminar tanto, sino que ahí mismo en su casa abren la llave y encima el agua está potable. Y ahora los niños ya no tienen que perder horas clase y en vez de perder horas clase por ir a traer agua en un balde en la cabeza, ahora como tienen el agua en su casa, van directamente a la escuela y ahora ya no tienen que ir al centro de salud a cada rato por diarrea porque el agua está limpia. Ese video puede ser 4 minutos, 3, 4 minutos. Y vos le mandas ese video al donante que te dio el pisto para hacer ese proyecto y te va a mandar más pisto. Y te va a decir, ok, ahora hagamos otra comunidad y ahora 10 comunidades y ahora todo el municipio. Y eso así es, un efecto avalancha, pues. Entonces, de hecho, Elías, hoy estaba viendo con unos chicos que doy clases de emprendimiento en secundaria y vimos específicamente, y lo recuerdo, y por eso es que lo menciono, estaba viendo una niña de 7 años, recuerdo que se llama Mía. O sea, todos esos detalles los recuerdo y recuerdo que Mía tiene 7 años y llegó a este programa a que le financiaran frente a estos tiburones, inversionistas ángeles, requería $250,000 por el 40%. Hasta ese detalle me recuerdo. ¿Por qué? Porque me capturó la atención, la historia que ella contó, que dijo que ella iba a la escuela y hubo un día que su mamá le aplicó para quitarle los piojos, y así lo dijo, para quitarle los piojos y al día siguiente tenía costras y por eso se le vino la idea de poder hacer un champú antipiojos y con nuevos químicos naturales para que los niños no sufriéramos como yo. Recuerdo la historia que lo contó, ¿verdad? Y eso es, creo yo, que ahí donde viene el storytelling aplicado, a contar esta historia y no simplemente llegó ella a ofrecer, este es el mejor champú para piojos, cómprenlo. No, contó la historia y actualmente me sigo recordando de la historia. Claro, básicamente eso es, Dax, o sea, es contar las historias y te voy a decir que si vos te fijas la manera de cómo contaban las historias las organizaciones en los 80, en los 90, salía el niño culichoso de África con 20,000 moscas en la cara, dar lástima, por favor, denos dinero, y eso ya se acabó. O sea, eso ya no existe. O sea, ahora la mejor manera de contar una historia es que sea una historia que termine en éxito, para que realmente animes a las personas a seguir apoyando este tipo de movimientos. O sea, ya no es, por favor, miren el niño pobrecito, mándenos $10,000 y no se va a morir. O sea, eso no funciona de esa manera. Entonces ahora es, ok, bueno, miren, hicimos este proyecto, al principio estaba muy mal, al principio pasaba esto, al principio se murieron 5 personas por no sé, por sífilis o por tifoidea, sí, porque las condiciones eran horribles, pero ahora gracias a esto, a este proyecto, ayudamos a esta comunidad, ya hay 0 mortandad, ya no sé cuánto, entonces, y eso, o sea, si vos te fijas la curva
empezó muy mal, gente con sífilis, con tifoidea, que no sé qué, no sé cuánto, y pudiste especificar quiénes, dónde, cómo, por qué están toda esa gente mal, y luego empezaste a subir, y eso genera una satisfacción en la persona y dice, bueno, esto es sostenible, esto funciona, y el donante dice, aquí está la plata, pues, o sea, sigamos con esto, ajá, y ahora vámonos más allá y eso. Entonces, muy bien. Mira una pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos a Esther Bueso y ella pregunta, ¿puedo usar fantasía y realidad al momento de utilizar el storytelling como herramienta? No, solo podemos utilizar la realidad. O sea, vamos a contar historias, no cuentos. ¿Ok? No son cuentos. Entonces yo no puedo hablar de fantasía cuando estoy hablando, por ejemplo, de una historia con una organización de desarrollo. O sea, yo no puedo decir, si fueron 10 personas las beneficiadas, yo no puedo decir que fueron 1000. O sea, yo no puedo fantasear con eso. Entonces, cuando estamos hablando de storytelling, antes sí, con los cuentos y con las cosas que no se pueden, o sea, o vaya, por ejemplo, yo te lo aseguro, y yo sé que muchas personas pueden saltar con esto, pero inclusive con los relatos bíblicos, Dax, puede haber mucha fantasía también. ¿Me entendés? Porque era una cosa de tradición oral. O sea, antes no había máquinas de escribir, antes no existía la escritura. O sea, recordemos, tal vez me estoy metiendo en mucho rollo teológico, pero recordemos que esos libros y esos personajes, José, Pedro, o sea, existieron cientos de miles de años antes de que fuera escrito el libro como tal con su nombre. Cierto. Porque los escribas fueron después, ¿verdad? Entonces fue pura tradición oral. Entonces imagínate que en esos 100,000 años, o en esos 50,000 años, o esos 20,000 años, todo lo que dijo Pedro en aquel momento fue hablado de persona en persona a través del storytelling. ¿Ya? Entonces, algo pudo haber fantaseado un poco, ¿no? O sea, tal vez Sansón no era un gigante de 20 metros. Un poquito más pequeña, tal vez. Sansón medía como Shaquille O'Neal, del basquetbolista, y decían que era un gigante de 20 metros, pues. ¿Ya? Tal vez no fue una ballena la que se tragó a Jonás. O sea, tal vez lo mordió un tiburón. O sea, entonces sí, en ese momento vale la pena fantasear un poco, pero ya cuando estamos hablando de cosas reales, actuales, que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden comprobar, que se puede ir, ya no podemos fantasear con eso porque sí quedaríamos mal. Ok, muy bien. Vamos con la pregunta de Lucio Acosta. Dice, ¿se puede actualizar siempre un storyteller cuando estamos ofreciendo un producto? Yo digo si se puede actualizar el contar la historia, el storytelling. Yo creo que ahí sería más bien el storytelling. ¿Se puede modificar, Elías, el storytelling, ir actualizándolo cuando se está ofreciendo un producto por semana, por mes, por temporada? Claro, la historia siempre tiene que ir mejorando siempre y cuando no caigamos en el tema de fantasear y de dar números erróneos y cifras erróneas y datos erróneos. Pero así se le puede poner más pimienta a la cosa. O sea, tratar, y si en algún momento en ese proceso, en un tiempo más adelante, pasó algo más que tenga que ver con el mismo tema, pues hay que hacer una nueva versión, ¿verdad? Y actualizarla y contarla ya con los nuevos elementos. Y entre más elementos le metamos, como entre más giros inesperados, entre más cosas que realmente satisfagan a nuestra audiencia, la historia va a ser mucho mejor. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con la pregunta de Aileen Erazo. Dice Aileen, ¿es posible hacer storytelling si no tenemos un rostro de nuestro emprendimiento? En caso que no se quiera mostrar a las personas detrás del negocio. Ahí está mencionándolo Aileen y yo entiendo que es que no necesariamente salga el emprendedor o el fundador, sino que contar una historia por medio de otros personajes, pero una historia que posiblemente a cualquiera le haya pasado. ¿Se puede hacer también eso, Elías? Claro, de hecho, los autores del storytelling siempre están tras bambalinas, ¿verdad? Pero es muy diferente el personaje principal del storytelling. Que el personaje principal, bueno, en el caso del emprendimiento puede ser el mismo producto, ¿verdad? Ese es nuestro personaje principal y obviamente si es un storytelling de un producto, el producto tiene que salir sí o sí, porque si no, ¿qué sería? Nada, ¿ok? Entonces sí, básicamente la persona que generó ese emprendimiento no es necesario que salga, pues. O sea, en el caso de grandes organizaciones como
Facebook, que sí sale el chele Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, o el man Elon Musk, o el otro de Jeff Bezos, el de Amazon, o sea, pero son gente que le gusta estar en el spotlight, pero eso la verdad que al final lo vinieron a hacer ya al final, o sea, no al final, sino que lo vinieron a hacer ya cuando es una marca madurada, son marcas multimillonarias, son marcas... O sea, bien posicionada, ya está bien posicionada. O sea, yo realmente la cara de Jeff Bezos la vi hasta hace un año, 2 años atrás. O sea, no es alguien que había estado siempre ahí presente o a la par de Amazon, pues. O sea, Amazon era la página donde uno compraba y ya. Entonces, no, ¿verdad? No es necesario tener el rostro del emprendedor, pero sí es necesario contar bien la historia del producto, que es el personaje principal. Muy bien, muy bien. Gracias, Elías. Vamos ahora con la pregunta de Fran Aranda y dice: ¿es factible invertir con frecuencia o hacerlo de manera constante en este tipo de contenido? Bueno, es que ahí estamos entrando en el tema de marketing digital, ¿verdad? Ajá. El marketing digital es una cosa totalmente diferente. El marketing digital es la plataforma o la estrategia que vamos a utilizar para poder contar las historias que previamente ya habíamos hecho o establecido o creado. O sea, nosotros podemos contar las historias de un producto, podemos contar las historias, hacer contenido y luego vamos a decidir a través de qué plataforma vamos a utilizar como canal para poder enviarlo a la audiencia. Entonces, a nivel de marketing digital, claro que es factible invertir con frecuencia o hacerlo de manera constante, pero inteligentemente. O sea, tenemos que saber cuál va a ser nuestra audiencia y gracias a las herramientas de las redes sociales, ahora es muy fácil de hacer. Edad, género, ubicación geográfica, intereses. Entonces, si nosotros conocemos a nuestro mercado y generamos una estrategia de marketing digital, muy pocas veces funciona orgánicamente, o sea, sin invertir plata, ¿verdad? Y sobre todo cuando venimos empezando. Entonces, estimado Fran, sí, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que definitivamente hay que meterle plata si nosotros queremos tener visibilidad en este mundo donde es tan competitivo, donde las redes sociales ahora trabajan con un proceso tipo bolsa de valores, o sea, como de quién da más, quién da más, quién da más. Entonces, si nosotros no le metemos plata a nuestro producto, entonces nuestro engagement no va a ser lo mismo que alguien que tenga el mismo producto o parecido y le haya metido más plata para promocionar. Entonces, pero ese es un tema de marketing digital que también tengo experiencia, pero se sale un poco del feeling del storytelling, ¿verdad? Muy bien, tenemos también, vamos a estar pivoteando, tenemos a Brian Bonilla Maldonado y miren lo que dice, muy cierto lo que dice Elías, hasta el momento me está entreteniendo su conferencia. O sea, que estamos contando la historia del storytelling y eso también le está entreteniendo como conferencia per se. Y dice, y le doy gracias por enseñarnos a avanzar con sus consejos. Así que mira qué buenos estos consejos, de verdad, Brian. De verdad. Y dice él, muy profesional por lo visto. Tenemos a Jessica Andara. Jessica Andara, por cierto, un saludo, ella también es docente del área de administración en Ceutec San Pedro Sula y dice, yo suelo utilizar la herramienta, sin embargo, en ocasiones me pregunto qué tanto es demasiado, es decir, utilizando el ejemplo de la fotografía de Patricia, ¿cómo determinar cuándo el texto es muy largo, especialmente teniendo en cuenta que no es parte de nuestra cultura el leer? Muy buena pregunta de Jessica. Sí, claro, es que básicamente... eso que usted vio ahí, la fotografía de Patricia con el texto, no necesariamente el output va a ser lo escrito. O sea, como puede ser una historia de éxito, así como lo ven, la foto y lo escrito, puede ser un pequeño, o solo la foto con un audio de alguien diciendo eso, o, ¿verdad? O puede ser cualquier otro tipo de aplicación y no necesariamente el texto. Ojo, ese tipo de medios, nuestra audiencia, y por eso es importante conocer cuál va a ser nuestra audiencia. En mi caso, la audiencia son donantes, ¿verdad? Donantes o posibles donantes. Y esa gente sí lee. O sea, esa gente sí está acostumbrada a leer libros, son ejecutivos, son CEOs de empresas, son los que toman las decisiones con la plata.
Entonces, si yo pongo esa foto con esa frase, yo estoy seguro que sí le va a leer, porque mi target de ONGs son ese tipo de personas que leen. Ahora, cuando estamos hablando de otro target un poco más popular, entonces ellos son como un libro de cuentos. O sea, los libros de cuentos a nosotros nos encanta que tengan muchas imágenes, y hasta la pasamos las páginas solo con ver imágenes y leer nada. Entonces, si ese es nuestro tipo de target, obviamente la parte textual tiene que ser menor. Pero volviendo al tema, imaginémonos Jesse Andara, que eso que vio usted de la fotografía de Patricia con el texto no necesariamente sea algo para leer, sino que sea alguien para hablar, y que mientras está la imagen esté un locutor diciendo lo que dice el texto. O si es un video, si está ella cocinando y se mira que no hay humo adentro de la casa, y que se mira que se acerca un niño corriendo a ella y le abraza la pierna y lo carga y sonríe y el sol atrás de ella, y cuando está pasando todo eso está el texto. Gracias a Visión Mundial, ahora con estas estufas ecológicas, ella y su familia ya no sufren de problemas respiratorios. Entonces engancha, y es una historia que realmente cuenta el mensaje que queremos dar con las estufas ecológicas. Muy bien, muy bien. Gracias. Y aparte también dice, bueno, tenemos aquí a Víctor Monterroso. Excelente presentación, Elías Asaf. Felicitaciones y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Saludos, Víctor. Sí. Wendy Hall Micheletti. Buenísimo. Felicidades por este programa, Mr. Dax Marcel. Y felicidades también a Elías Asaf, que es quien nos ha generado el contenido. Muchas gracias por todos los comentarios. Hay varios comentarios. Brian, lo felicito a Elías. Gracias. Qué bien, qué bien. Como le digo, hay bastantes personas que están dando sus comentarios. Dice Jairo, me alegro mucho por Elías y es muy interesante. Bueno, gracias. Mientras están pasando los comentarios, yo quiero hacerle un comentario también y pregunta. A veces, si lo hacemos, si lo hacemos solo con una fotografía, Elías, y a veces nosotros decimos, una imagen dice más que 1000 palabras. Y creo yo que han habido fotografías icónicas, fotografías, reportajes documentales que vemos tal vez en National Geographic, que vemos en diferentes revistas o diferentes medios publicitarios y escritos. También vale el saber ser storyteller contando la historia, pero solo con la imagen. O sea, el formar la historia con la imagen. ¿También es válido eso, Elías? Claro, claro. De hecho, esa fue el ejemplo que les puse. Déjame ver un momentito. Que es mira, Dax. Ajá. Entonces, eso es lo que dije, pues. O sea, básicamente, ¿qué historia nos cuenta esa imagen? Pues, entonces, ahí están todos los elementos, ¿verdad? Podemos decir, ¿dónde está? En el mar. ¿Quién es? Un pescador artesanal. ¿Qué está haciendo? Pues está remando. ¿Quién es él? Bueno, es un pescador que de escasos recursos y que pesca para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces esa imagen como tal ya nos contó una historia, ¿verdad? Pero a veces hay que ir como más allá. Ahí. Ya, ¿verdad? Entonces sí. Eso, ir con más allá, eso agregándole un poco de texto, agregándole videos, y todo tiene que llevar con ese concepto que hablamos al principio sobre cómo empezar. Podemos empezar abajo, como que en algo muy negativo, y después subir y hacer esos giros inesperados y lograr al final la felicidad, o podemos empezar arriba, bajar y después volver a subir. Hay muy pocas historias que realmente empiezan abajo y no suben. Por ejemplo, la de Kafka. El que se convirtió en cucaracha cuando no sé si leíste esa historia. ¿Sí? Frank Kafka, ¿no? Que amaneció y era una cucaracha gigante. O sea, el tipo ya era un man que estaba todo deprimido, y encima un día amanece convertido en cucaracha, y así se queda, y al final no le pasa nada. O sea, nunca se vuelve a convertir, sino que queda. Entonces, realmente esas historias son súper deprimentes, ¿verdad? Y así quedan, pues, o sea, quedan en línea. Pero la metamorfosis, sí. La metamorfosis, sí. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas, ¿verdad?
Yo creo que si empezamos arriba, bajamos y volvemos a subir, o estamos abajo, subimos, bajamos y volvemos a subir, o sea, entre más pase eso, va a ser mejor. Y les voy a dejar algo como tarea, ¿verdad? Quiero que busquen el discurso de Steve Jobs en Stanford, para las personas que nos están escuchando. Buenísimo. Ok, busquen ese discurso, se lo dejo como tarea, búsquenlo, ese discurso, y traten de identificar esas etapas que hemos estado hablando. Traten de ver dónde están esas curvas y se van a dar cuenta que el hombre las aplica en sus 3 historias para poder capturar a las personas. Entonces lo dejo como tarea, Steve Jobs, discurso de Stanford, y traten de identificar cómo él cuenta las historias y cómo él funciona esa curva. Perfecto. Y ahí lo pusimos en recordatorio, y ese es famosísimo lo que menciona Elías, porque él menciona sus 3 historias, y buenísimo, buen punto. Tenemos una última pregunta de René Rivera y dice, ¿cómo podríamos hacer conocer la historia de un nuevo autor? Me refiero a un libro nuevo escrito por ese autor a través del storytelling. Es que al final no sé si estamos hablando de qué tipo de libro, porque como hemos hablado al principio, el storytelling tiene que ser con datos reales, con historias reales. Entonces no sé si este libro, René, a qué se refiere, si es un libro de fantasía o real. Vamos a leer la pregunta. Dice, ¿cómo podríamos hacer conocer la historia de un nuevo autor? O sea, yo creo que se refiere a René, igual puede reformular la pregunta, René, ¿cómo podríamos hacer para dar a conocer la historia de un nuevo autor? Me refiero a un libro, o sea, ¿cómo dar a conocer, para promocionar el libro de un autor, el libro escrito por ese autor, cómo darla a conocer a través del storytelling? Creo que por allí va. O sea, bueno, el producto de él es el libro, está contando una historia. Ok. Hablamos de Rocky. ¿Ok? Buena historia. Rocky, hablamos de Rocky. Rocky y Sylvester Stallone. Si yo quiero promocionar, vamos a hablar de una película y no de un libro, ¿verdad? Que es lo mismo en diferentes aplicaciones. Pero René me va a entender. Rocky o Sylvester Stallone tuvo que vender su perro en $40 para poder imprimir el guión de su película Rocky. $40. El perro, o sea, ya había vendido todo. Vendió todo de su casa, empeñó todo. El hombre estaba en la quiebra total. Y lo único que le quedaba era su perro. Tuvo que venderlo en $40 y con ese dinero hizo el guión, lo mostró, le compraron el guión, hizo la película, se hizo millonario, ¿verdad? O sea, ganó un Oscar la película. Sí. Y ahora, cuando él ya hizo, volvió a la persona que le había vendido el perro y se lo volvió a vender, o sea, se lo compró por $15,000. O sea, le dijo, ok, te lo voy a vender por $15,000. Entonces, esa historia que acaba de contar, el hombre estaba mal, estuvo muy mal, vendió el perro, hizo la historia, hizo el guión, subió, tuvo fama y después se volvió a reencontrar con el perro. Entonces yo creo que esa historia a René le van a dar ganas de ver Rocky, o sea, si no la ha visto, ¿verdad? Entonces yo creo, René, que por ahí puede andar la cosa, o sea, contando algo que le haya pasado al autor, que tuvo que haber sucedido en su vida para poder hacer ese libro, y si tiene esas curvas y si tiene esos giros inesperados, entonces va a llamar la atención para poder comprar el libro de él. Y pasa bastante, y lo digo porque soy fanático y he leído bastante sobre Isabel Allende, e Isabel Allende menciona en qué situación estaba ella de su vida al escribir tal libro. Okay. Algunos son bastante personales y menciona, esto fue cuando conocí a mi segundo marido, cuando mi hija Paula estaba enferma, o sea, ella cuenta y hace eso para que la gente vaya y mire esa historia. Creo que toda la razón, Elías. Bueno, hago mencionar también a los viewers que ya tenemos tanto en nuestra página en Facebook y en Ceutec. Les acabamos de dejar el link para que miren el discurso que acaba de mencionar Elías Assaf sobre Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Para que lo puedan ver. Ahí está la tarea ya. Y que traten de sí. Gracias, Elías. Y bueno, es hora de despedirnos.
No sin antes agradecerles a ustedes, los viewers que han estado con nosotros durante una hora, estamos cumpliendo una hora, 60 minutos de aprender sobre storytelling, el arte de contar historias. Y muchísimas gracias también a Elías, de verdad, por haber estado con nosotros. Gracias. Sí, de verdad. Gracias, Elías. Fue un placer y espero que esta no sea la primera vez ni la última para estar aquí con nosotros. Listo. Gracias. Saludos a todos ustedes. Gracias. Esto fue todo. Agradecemos a Elías Assaf por su disposición y apoyo como conferencista e invitado especial esta noche, aportando sus conocimientos y experiencia a la comunidad emprendedora. Reciba de CEUTEC las mejores muestras de gratitud. Asimismo, al ingeniero Dax Paz, coordinador de emprendimiento de CEUTEC San Pedro Sula, por la moderación de la conferencia. Y de esta forma culminamos la conferencia Storytelling para Emprendedores, que estuvo a cargo de Elías Assaf, quien es consultor en estrategias de comunicación y además storyteller. Les invitamos a visitar nuestra página web www.ceutec.hn y de igual forma nuestras redes sociales como CEUTEC Honduras para conocer nuestra amplia oferta académica, instalaciones, beneficios y mucho más. Gracias a todos los participantes y asistentes a este evento virtual y reciban del Centro Universitario Tecnológico CEUTEC un afectuoso saludo a la distancia. ¡Feliz noche!